Y vamos a darle el pase a nuestro pastor Cristian. Que le bendiga. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Claudito Montesinos, que recién te estás conectando. Gracias por estar ahí con nosotros. Hermanos, gracia y paz. Los saludo en el nombre glorioso de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, esta noche yo también, siguiendo un poco la línea que hemos hecho de que cada uno toque un tema a elección, yo también he elegido un tema y Dios ha puesto en mi corazón hace varios tiempo de un poco de hablarles, no de hablar el Evangelio, por supuesto, pero sí hablarles lo que es lo que somos como iglesia local. ¿Qué es nuestra iglesia local? ¿Por qué somos diferentes a otras iglesias? ¿Por qué nosotros no hacemos lo que hacen otras iglesias en los cultos? ¿Por qué otros hermanos danzan y nosotros no danzamos? ¿Por qué otros hermanos hablan en lengua y nosotros no hablamos en lengua? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y todo eso tiene una respuesta histórica y una respuesta bíblica. Y de eso vamos a hablar. Para mí es una bendición poder hablar este tema con ustedes, que serán futuros miembros de nuestra iglesia, que así lo esperamos. Nuestro hermano Juan, él así lo ha determinado, ¿cierto, Juanito? Ser miembro de nuestra iglesia y cuando estemos reunidos y cuando ya nos podamos reunir, haremos la ceremonia correspondiente y los hermanos que se van a bautizar, que está entre ellos nuestra hermana Janet, también, pero es necesario que sepamos dónde estamos. Para mí, como pastor, es importante que usted sepa dónde está. Que no está en una secta, sino que está en una iglesia. Pero hay muchos tipos de iglesia, entonces de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de eso. ¿Les parece bien? ¿Les parece interesante el tema, hermano Rolando? Hermano, sí. Gracias, Super. Juanito. Bien, bien. Excelente. Entonces me puedo explayar. Por favor, hermanos, si no entienden palabras, yo voy a hablar aquí algunos conceptos. Si no se los entienden, anótenlos y me los preguntan después. Por favor, ¿ya? Por ejemplo, si hay algún concepto que yo que diga y por el tiempo no voy a poder explicarlo, pero lo voy a explicar después. Entonces, por favor, cualquier duda, usted la anota y me la pregunta después. Amén. Bien. Ya, mis hermanos, voy a compartir pantalla con ustedes porque esta vez he preparado un PowerPoint con ustedes. Entonces, vamos a compartir. Bien, ahí sale el logo de nuestra iglesia para que los que no nos conocían. Y nos llamamos Iglesia MAC. ¿Y qué es lo que es MAC? Es la sigla que es Misión Apostólica Comunidad Cristiana. Somos una misión porque cada iglesia local es eso, es una misión del Señor en su localidad. Es apostólica porque creemos en toda la enseñanza de los apóstoles, no de los apóstoles de ahora, sino de los apóstoles del canon bíblico. Eso es importante, mis hermanos, que lo tengamos claro, ¿ya? Y somos una comunidad cristiana y ahí abajo, sale las 5 solas, que más adelante las voy a explicar. ¿Por qué sale eso? Sale porque nos identificamos con la reforma protestante del siglo XVI. Ya voy a explicar eso.
Amén. Bien, vamos a ir a la Biblia, a la palabra del Señor. Usted tome nota de los versículos bíblicos, tome nota y después los estudia ahí. Éxodo 10:2 dice: y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy el Señor. Este versículo 10:2 es importante porque Dios le está hablando a los israelitas acerca de la historia, que ellos han pasado, que ellos fueron esclavos de los egipcios, pero ahora el Señor, a través de las señales, a través de las plagas, se ha burlado de los egipcios y se ha revelado hacia los israelitas como el Señor. Amén. Entonces, eso es importante. Ahora tenemos otro versículo que dice Isaías 43, 10, 11. El profeta Isaías está hablando algo parecido también. Dice que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña, de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, he planeado, así lo haré. Aquí el profeta Isaías está hablando, igual que Moisés en el libro de Éxodo, está hablando acerca de que él tiene algo con la antigüedad y con el presente. Dios es el Dios del pasado, del presente y del futuro. O sea que nosotros podemos ya dilucidar que estamos hablando de la historia, que Dios es Dios de la historia. Y está diciendo aquí, declaro el fin desde el principio, o sea que desde el principio de la historia, Él ya sabía el fin, porque Él escribió la historia. La historia no es un azar, para nosotros es un azar. Nosotros no sabemos qué va a ocurrir mañana, pero para Dios está ya decretado el fin que esperáis. Deuteronomio 29, 29 es un versículo que el pastor Rodrigo nos ha hablado mucho, y dice el versículo 29, 29, dice lo reservado es para mí, pero lo revelado es para ustedes, sus hijos. ¿Y qué es lo que es revelado? La palabra de Dios. Entonces, Dios tiene muchas cosas que son ocultas, que las tiene Él y solo Él las sabe, y a nosotros no nos corresponde saberlas. Pero lo que nos ha revelado, sí, eso es para nosotros y es la palabra del Señor. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que Él, lo que Él dice, y Él dice, yo digo, mi propósito será establecido. Gloria a Dios. Está diciendo que su propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Gloria a Dios. Y está diciendo, en verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, he planeado y así lo haré. Vamos al siguiente versículo, que es Apocalipsis 2:8. Apocalipsis 2:8. Y dice aquí, fíjense bien, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna era una iglesia geográfica, era una iglesia que existió en el primer siglo, y le manda a decir Jesús esto. Le dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. El primero y último. Está diciendo ahí
que Jesús estuvo en el principio y Jesús va a estar en el final. O sea, eso nos habla de un comienzo y de un final. La historia tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Y el Señor es el Señor del comienzo, el Señor del desarrollo y el Señor del final. Gloria al Señor. Amén. Y cuarto versículo, también en Apocalipsis, dice el Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Nuevamente el Señor está diciendo, aparecen 3 veces en Apocalipsis esta declaración donde dice que Él es el primero y el último. Él es el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega. El alfa y omega son las letras del abecedario griego. El alfa sería como la A y la omega sería como la Z de nuestro idioma español. O sea que está diciendo que Él es el A y la Z, es el primero y el último, el principio y el fin. Gloria a Dios. Estos versículos no están hablando un tema. ¿Cuál tema creen que es ustedes? Bueno, que Dios es Dios de la historia. Gloria a Dios. Dios es Dios de la historia. La historia no es un azar, sino que está escrita por Dios. Bien, aquí tengo una línea de tiempo y esta línea de tiempo, al principio, aparece la iglesia. Hermanos, me están escuchando, ¿cierto? Porque yo no lo estoy viendo. Yo no los veo, entonces estoy hablándole a la cámara sin verlos. Así que, ¿me están escuchando atentamente? Amén. ¿Se escucha bien? Sí, pastor. Ya, Sí, perfecto. Ya. Ok, porque como tengo el PowerPoint, no se ve, no veo sus caras. Ok, bien. Entonces, les decía que hay una línea de tiempo que lo que describe es la historia, esta línea de tiempo, que hay una historia escrita por Dios. Y al principio, Dios creó su iglesia. La iglesia no fue creada desde que Cristo murió en la cruz, como dicen muchos, sino que la iglesia fue creada con Adán y Eva. Ya Dios tenía una iglesia en el jardín del Edén. Amén. Y esto fue hace más de 3.000, o sea, fue hace 5.000 años, pero desde el año 3000 antes de Cristo, porque ustedes saben que los años antes de Cristo se cuentan 3000, 1000, 500 y 0, o sea, hay decreciente. Entonces, por eso yo puse del año 3000, que fue aproximadamente cuando se creó el hombre. La historia humana tiene 5000 años aproximadamente. Amén. Bien, entonces, y nuestra historia, ahí está la cruz de Cristo que representa el Evangelio, y nosotros tuvimos hay un Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento nos habla acerca de la historia de la dispensación antigua o de la antigua dispensación, ¿ya? La palabra dispensación quiere decir era, época, eso es. Entonces, en esta época, en esta era, en esta economía, también se llama, Dios estableció un pueblo, estableció Israel, estableció leyes, estableció reyes, estableció un pacto, el pacto de gracia, y todo eso Dios lo estableció, y Él estableció su iglesia. Pero después aparece Jesucristo, y Jesucristo, Él viene a ratificar el pacto
dado a Noé, Abraham, Moisés, David, y el pacto ratificado y es lo que se conoce como el nuevo pacto. Pero no es que sea nuevo, sino que es el mismo pacto que Dios hizo con Abraham y con todo su pueblo. Pero él es el cumplimiento del pacto. Entonces, ahí la cruz más o menos aparece en el año 33 después de Cristo, porque estamos hablando de la crucifixión de Cristo, por eso pusimos la cruz ahí. La crucifixión de Cristo, ahí la iglesia no aparece, sino ¿por qué? Porque la iglesia ya había aparecido antes. Ya la iglesia apareció en el jardín del Edén, pero lo que sucedió es que la iglesia del Antiguo Testamento era solamente Israel, pero ahora la iglesia del Nuevo Testamento es de Israel más los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Somos todos nosotros. Somos todos los paganos, son todos los hombres y mujeres que no son israelitas. Y eso es la iglesia. La iglesia dice Efesios capítulo 2 que de los dos pueblos hizo uno. Y ese pueblo se llama la iglesia. No es que los israelitas son salvos porque son israelitas, porque tienen raza israelita, por eso es el pueblo de Dios. No, hermanos, para ser pueblo de Dios tienen que convertirse a Jesucristo, creer en Jesucristo, arrepentirse y vivir una vida de acuerdo a Cristo, ya al igual que los gentiles, al igual que nosotros. Y después ahí vemos que empieza la era de la Iglesia Católica primitiva. Yo estoy hablando de este concepto católico, que lo quiero abordar, que significa universal, ¿ya? Universal. Y la iglesia de Israel también era una iglesia católica, era una iglesia universal. ¿Se entiende, no? No estoy hablando de los católicos romanos, para nada, pero estoy defendiendo sí el concepto que ellos lo usaron y lo usaron para sí, digamos, pero es un concepto que nosotros debemos usarlo. Yo sé que saca roncha, yo sé que a muchos le trae problemas, que muchos piensan que estamos haciendo las cosas mal, pero no, hermanos, esto es la iglesia. Y la iglesia católica, la iglesia universal primitiva, se llama iglesia primitiva a la iglesia desde el Pentecostés hasta el siglo III, siglo IV, más o menos, se habla de la iglesia primitiva. Ahí aparece el siglo IV después de Cristo, aproximadamente el año 350, 360, hubo un emperador romano que se convirtió supuestamente al cristianismo. Digo supuestamente porque él lo vio como algo político, vio que todo el mundo se estaba convirtiendo, entonces lo que él dijo, voy a hacer de esta religión cristiana la religión del imperio. Y lo que sucedió es que ahí hubo un sincretismo, que quiere decir una mezcla de las antiguas deidades de Roma con los apóstoles que habían muerto ya, y así le pusieron nombre a los santos. Por ejemplo, ustedes saben que en el panteón romano de los dioses existe Zeus, existe, qué sé yo, Mercurio, existe, bueno, varios que no me acuerdo, pero ellos fueron reemplazados sus nombres, Mercurio, Neptuno, qué sé yo, Zeus, por Pedro, Juan, Andrés, Marcos, ¿me entiende? O sea, hubo un sincretismo, una mezcla. Y así
hubo una mezcla muy grande y bastaron 10 siglos, pasaron 10 siglos, miren, del siglo XIV hasta el siglo XV. Ahora, del siglo IV al siglo XVI, ahí estuvo la Iglesia Católica Imperial Romana. Ya esta iglesia no es la misma iglesia primitiva, no es la misma iglesia católica primitiva, la misma iglesia universal primitiva que predicaron los apóstoles, sino que fue una iglesia que que se unió al Estado y fue una iglesia que se politizó, que como dice la palabra, se hizo ramera, una iglesia que mancilló el nombre de Cristo, y nosotros sabemos la historia de los 1000 años de la iglesia que ahí pasado, que ese fue el periodo que se conoce como la Edad Media o la Edad Oscura, pero siempre Dios en ese periodo levantó hombres de Dios, como Agustín de Hipona, como Santo Tomás de Aquino, como varios hombres, San Francisco de Asís, varios hombres, muchos hombres y mujeres, por ejemplo, Sor Teresa de Jesús, que fueron y volvieron a la Biblia, a la palabra de Dios, y decían que estaba todo mal, que tenían que volverse a Cristo. Pero el gran cisma de la iglesia, o la gran división de la iglesia, fue el siglo XVI después de Cristo. Esto del siglo XVI se venía ya cocinando desde el siglo X. Desde el siglo X, esos últimos primeros siglos, entre el 10 y el 15, pasaron muchas cosas, se levantaron muchos hombres de Dios, Juan Hus, Jerónimo de Savonarola, y hartos hermanos que incluso fueron muertos, fueron aserrados, fueron quemados sus cuerpos, pero gracias a Dios ahí convergieron varias cosas en el siglo XVI. Una cosa que convergió fue el invento de la imprenta, y justamente Lutero imprimió y él escribió las 95 tesis que después fueron impresas en la Catedral de Wittenberg de Alemania, y ahí tenemos este cisma. Nosotros sabemos que Martín Lutero era un monje agustino, era un monje con tonsura en la cabeza, con la peladita, pero este hombre fue valiente, y un hombre que estudió la Biblia, estudió la Escritura, y él pudo darse cuenta por la palabra de Dios que la iglesia de Roma estaba muy perdida, muy perdida. Entonces ahí se dividió la iglesia católica romana, porque ahí se dividió la iglesia católica romana con la iglesia católica protestante. Ojo, iglesia católica me refiero a universal. Yo le voy a estar machacando mucho esa palabra, universal. No lo puse porque podía haber puesto iglesia universal y me hubiese evitado poder explicarlo, pero me interesa que ustedes sepan que católico o catolicidad en la iglesia se refiere a universal. Ok, bien, mis hermanos, entonces ahí tenemos la división. Pero, ¿qué sucedió? Sucedió que la iglesia católica protestante tuvo muchas ramificaciones, no divisiones, tuvo ramificaciones. Y en este siguiente imagen vemos la ramificación de la iglesia protestante. Amén. Bien, rápidamente, ahí tenemos la línea roja, que es la iglesia católica de Roma, que era la iglesia imperante, pero ahí ustedes pueden encontrar que
están escritas las 95 tesis de Lutero de 1517. Juan Hus fue quemado en la hoguera, de ese hombre estaba hablando yo, en el 1415, y empieza esta revolución, verdaderamente una revolución en toda Europa, y empiezan líderes importantes como Lutero, que le dio vida al luteranismo, ya, como Juan Calvino, que le dio vida al calvinismo, y Enrique VIII, el rey de Inglaterra, que dio origen al anglicanismo. Miren, fíjense, esas tres ramas, el calvinismo, el anglicanismo, el luteranismo, salen de la Iglesia de Roma. O sea, no salen de la Iglesia de Roma, sino que salen de la Iglesia, porque la Iglesia estaba corrompida. Entonces ellos buscaron el renovar la Iglesia, el volver a la Iglesia, la vuelta a las Escrituras. Y eso es lo importante, hermano, que esta división fue una ramificación de las de las corrientes. Cualquiera de estas corrientes es una corriente bíblica. Ahora, nosotros, si nos fijamos, el anglicanismo tuvo varios cismas. El primero fue en el 1609, donde aparecen los bautistas. No sé si me sigue ahí. Yo no tengo modo de guiarlo, pero si a usted ve ahí 1609, bautistas. En el 1648, los congregacionalistas. En el 1739 aparecieron los metodistas con Juan Wesley. En el 1789 los episcopales. Entonces esas son las ramas. Y en el año 1845, ya entrando al siglo XIX, aparecieron los adventistas, que es verdaderamente una secta. El anabaptismo significa rebautismo. No lo voy a explicar ahora, pero esta rama fue una rama que apareció en el año 1734, y de donde son originarios los hermanos evangélicos, los hermanos pentecostales. La mayoría de nosotros hemos sido pentecostales, y nosotros creemos en una teología anabaptista. ¿Qué quiere decir? Que creemos en el rebautismo, o que creen ellos en el rebautismo, en el bautismo de creyentes. Bueno, ese es un tema que no lo voy a tocar ahora, hoy día, que ya lo he hablado en otras sesiones, y los hermanos más antiguos saben de eso. Entonces lo importante es que los pentecostales, los evangélicos, aparecen de la rama anabaptista, y los luteranos, que es una rama que solamente se ramificó en los pietistas, que los pietistas son los moralistas, que son los luteranos, que hasta ahora siguen, ¿ya? Bien, entonces, y ahí, y en la esquina superior, tenemos los calvinistas y los presbiterianos. Esa rama, si ustedes se fijan, casi no tiene ramificaciones. Casi ramificaciones no tiene. Y es la rama a la cual nuestra iglesia pertenece. Nosotros fuimos pentecostales, carismáticos, nosotros estábamos por ahí por los evangélicos, los pentecostales, etcétera, pero nosotros en esta búsqueda del Señor nos hemos incorporado a la iglesia histórica, y los más antiguos de aquí de la iglesia somos calvinistas,
en nuestra teología y presbiterianos en nuestro gobierno. Ok, entonces, ¿qué tipo de iglesia somos? Bien, ustedes se dieron cuenta que había muchos tipos de iglesias. Nosotros ahora, ¿qué tipo de iglesia somos? Somos una iglesia bíblica. Como todas las iglesias que aparecen ahí son bíblicas, ¿ya? No hay ninguna que no sea bíblica. Un pentecostal es bíblico, un bautista es bíblico, un presbiteriano es bíblico, un luterano, una anabaptista, todos son bíblicos. Ahora, lo que nos diferencia a nosotros de los demás es que tenemos un legado histórico calvinista y presbiteriano. Nosotros nos inclinamos por ese legado histórico calvinista y presbiteriano. Por lo tanto, nos llamamos una iglesia reformada. La iglesia reformada es la cosmovisión calvinista presbiteriana. Eso es una iglesia reformada, porque no es reforma, no es una iglesia reformada, una iglesia que cree en ciertas cosas pentecostales, ciertos dones carismáticos y cree también en el calvinismo. Eso más bien es un sincretismo, una mezcla. Entonces nosotros estamos volviéndonos y estamos caminando hacia lo histórico calvinista, pero dice algo importante, dice, hay algo que se acuñó durante el siglo XVI, que dijeron los reformadores, y ayer lo nombré, que dijeron, la iglesia reformada siempre se está reformando. Ya es una iglesia que siempre va a las escrituras, y es lo que hacemos nosotros siempre, y consultamos a las escrituras, vemos que estamos bien, estamos mal, que esto, que lo otro, y nos vamos renovando de acuerdo a la escritura y nos vamos examinando. Bien, entonces, ¿qué tipo de iglesia somos? Ya lo dije. Y ¿qué es una iglesia bíblica o reformada? ¿Qué es lo que es? Bueno, aquí en Apocalipsis 12:17 hay un versículo bíblico para que ustedes no digan que me puse a hablar de la historia y me olvidé de la Biblia. El Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está hablando Juan acerca del dragón, que es Satanás, y que se llenó de ira contra la mujer. Y esta mujer es la iglesia. Es la iglesia. Ustedes saben que yo estoy enseñando los domingos acerca del Apocalipsis y estamos enseñando acerca de la simbología. La simbología entonces la simbología que aparece en toda la Biblia habla de que la iglesia es como una mujer. No es una mujer, pero es como una mujer. Entonces está diciendo que el dragón, que el diablo, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que es la guerra que ha tenido desde el principio. Pero aquí dice, ¿quiénes son la iglesia bíblica? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios. Si usted guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, es parte de la iglesia bíblica o reformada. Aquí dice, una iglesia bíblica reformada es una iglesia que sigue los pasos de la reforma protestante. Amén. Eso es importante. Es importante darse cuenta que en ese cisma que hubo en la iglesia, que fue permitido por Dios, nace la reforma y de allí nacen todas las iglesias protestantes o evangélicas. Y nosotros enseñamos la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo nuestra salvación, el perdón de pecados por la gracia gratuita de Dios, la centralidad de la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia en el plan de Dios para la salvación de la raza humana y la supremacía de la Biblia como nuestra única
guía y autoridad infalible. Amén. Y aquí aparece un versículo, Jeremías 6, versículo 16. Este versículo que es muy usado para decir cosas, pero no para decir pero no dicen nada. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué fue lo que hicieron los reformadores? Pararon en el camino, miraron y preguntaron por las sendas antiguas. Y vieron cuál era el camino. ¿Cuál era el camino? La escritura, el volver a la escritura. Y anduvieron por él, y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Ok. Debido a que creemos que las escrituras son la autoridad infalible para la fe y práctica de la iglesia, la enseñanza de la escritura forma el centro de nuestra adoración y de la vida de nuestra iglesia. No predicamos las opiniones de los hombres, y eso es importante, hermano. Si usted se ha dado cuenta, nuestra iglesia es exclusivamente bíblica. Nosotros acostumbramos una forma de predicación que es la predicación expositiva. Y la predicación expositiva debe ser además una predicación experiencial, de experiencia, pero me refiero a que sea una predicación que el predicador haya tenido la experiencia con la palabra, que haya cambiado su vida y después la predica. Amén. Porque si no, se trataría de predicar la Biblia como un loro, y no es la idea. La idea es que nos cambia a las personas, y la palabra de Dios cambia a las personas cuando cambia primero el corazón del predicador. Entonces, eso es importante. No predicamos las opiniones de los hombres. Las opiniones de los hombres son importantes, sí, pero no en el púlpito. ¿Ya? Si a usted alguna vez le toca dar testimonio o predicar algo, por favor, no nos interesan sus opiniones en el púlpito. No nos interesan sus opiniones en el culto público. Nos interesan sus opiniones en las reuniones de discipulado, como esta reunión, por ejemplo, que nosotros escuchamos las opiniones y ahí los corregimos o no, le decimos que está bien, pero en el púlpito o en el culto público no podemos predicar las opiniones de los hombres. Nos dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Gloria al Señor. Bien, creemos que la adoración bíblica es a Dios. No es el tiempo para un programa de entretenimiento o para un discurso motivacional personal o para una conferencia universitaria. Es el momento para la proclamación pública del Evangelio de Jesucristo y la formación de los discípulos para Cristo. ¿A qué me refiero con la adoración bíblica? Me estoy refiriendo al culto bíblico, al culto público, que hacemos los días domingos. ¿Ok? Y dice Jeremías 29:12 al 13. Jeremías 29:12 al 13 dice: entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí está hablando del culto verdadero, el culto verdadero. El culto verdadero no es un culto donde yo pongo mis necesidades primero. No es un culto donde le pido al pastor, ora por mí porque tengo problemas. No. El culto es, entonces me invocaréis. Lo invocaremos. Segundo, vendremos y orarán a mí. ¿Y qué dice la promesa? Que yo los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque lo buscaréis de todo corazón. Ahora, Dios está pendiente de nuestras necesidades, por supuesto que sí, pero Él las va a suplir. Recuerden que
Jesús dijo en Romanos 6:33, los versículos anteriores, dijo, no os afanéis, porque ¿qué hay de beber? ¿Qué hay de comer? ¿Qué hay de vestir? Mi Padre ya tiene todo solucionado. Lo importante es buscar el reino de Dios y su justicia. Y aquí estamos hablando del culto donde debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Bien, creemos en la iglesia también como el cuerpo de Cristo, debido a que creemos que la iglesia juega un rol central en la obra del Espíritu para la propagación de la fe salvadora en Cristo en todo el mundo. Seguimos cuidadosamente la enseñanza de la Escritura con respecto a cómo debe funcionar una iglesia y qué debe hacer. Eso es importantísimo, hermanos. Nosotros, en nuestra experiencia como pastores de iglesia carismática, no cumplíamos esto. Nosotros leíamos libros, leíamos los 5 principios de una iglesia que crece y los poníamos por obra. Leíamos libros de John Guichot, de Iglesia Crecimiento, de Rick Warren, de una iglesia con propósito, y seguíamos esos planes, pero no nos preocupábamos de buscar, de leer cuidadosamente la enseñanza de la Escritura con respecto a cómo debe funcionar una iglesia y qué debe hacer. Entonces nosotros nos modificamos y ahora nosotros estamos caminando en esa aventura. Ahora, yo quiero decir que nosotros no la sabemos toda, pero estamos caminando hacia allá. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, está usando la analogía del matrimonio, y dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Amén. Gloria al Señor. Creemos también en la importancia de un gobierno eclesiástico saludable. Nosotros creemos en los ancianos, y los ancianos creemos que es el modelo que Dios ha dado para la iglesia. Nosotros no creemos que hay un solo pastor que mueve toda la iglesia. Nosotros creemos que hay ancianos, que es lo que se llama el gobierno. Claudito, ayúdame por favor, que siempre se me olvida la palabra. ¿Circular? Sí, circular, pero quería usar el término, el otro término, que lo conversamos bastantes veces. Pluralidad. Eso. Plural. Sí, me cuesta un poco todavía. No, Que le cueste nombrarlo nomás, que no le cueste lo otro. No, me cuesta nombrarlo. No, tú sabes, hermano, tú sabes. Entonces, sí, amén. Entonces, el tema es que es un gobierno plural. ¿Qué quiere decir plural? Que no es singular. O sea, no es de uno, sino que son de varios. Y estos varios tienen funciones distintas. Hay unos que son ancianos docentes, como yo, que nos dedicamos al estudio de la palabra, la predicación y a los sacramentos, y hay los otros que son muy importantes, que son los ancianos gobernantes, que tienen que ver con el gobierno de la iglesia, la administración de la iglesia, la disciplina de la iglesia. ¿Ya? Yo también participo con ellos, pero es su deber. Entonces, creemos que la iglesia de Cristo debe estar unificada, aunque somos autónomos, pues nosotros actualmente somos una iglesia autónoma, pero que deseamos, hermanos, pertenecer a un presbiterio para que podamos trabajar junto con otros cristianos en otros lugares, tanto como sea posible, manteniéndonos fieles a nuestras convicciones bíblicas. Y dice 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar. Y aquí está hablando acerca de los ancianos gobernantes y de los ancianos docentes. Los ancianos
gobernantes son los ancianos que gobiernan bien, y los ancianos que trabajan en predicar y enseñar son los ancianos docentes, o en nuestro caso son los pastores ordenados. Amén. Bien, los 4 pilares de la fe reformada o de la fe bíblica. Primero, la adoración bíblica o el PRCC. El PRCC no es el ¿cómo se llama? La cosa que se meten por la nariz. No es eso. PCR. No, sí, no es el PCR. Es el PRCC, que significa Principio Regulador del Culto Cristiano, que ya lo vamos a ver. Ok. Segundo, la teología reformada. Estoy hablando de los principios diferenciadores de una iglesia reformada, que es una adoración bíblica o principio de regulador del culto cristiano. Teología reformada. Tercero, la interpretación histórico-gramática literal, que ustedes la han escuchado, y es muy probable que la empiecen a escuchar los días miércoles, porque vamos a enseñar un poquito acerca de eso. Y cuarto pilar es la Missio Dei, que yo voy a explicar qué significa eso. Bien, la adoración bíblica o el principio regulador del culto cristiano. Dios demanda que le adoremos, pero Él ha estipulado cómo debemos adorarle. Básicamente, el principio regulador del culto cristiano nos enseña que no es a nuestra imaginación. Dice el segundo mandamiento que aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, no es algo que nosotros inventemos. Nosotros antes, en el culto carismático, en el culto más pentecostal, decíamos, poníamos una canción con música, qué sé yo, de hip hop, colocábamos danza, colocábamos una obra de teatro, y todo eso en el culto cristiano, pero nos dimos cuenta que no aparece en la Biblia, y lo que no aparece en la Biblia está prohibido. Es así de fuerte. Segundo, las estipulaciones de Dios, por tanto, excluyen toda adoración, las cuales esté sin la autoridad divina. Por eso es tan importante que nosotros sepamos la Biblia y sepamos que en el culto a Dios, estamos hablando del culto de día domingo. Si usted en su casa quiere danzar, quiere escuchar una canción, usted lo puede hacer, pero estamos hablando en el culto cristiano. Debemos adorar el objeto divino. ¿Y cuál es el objeto divino? El Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. El lugar divinamente especificado es la iglesia. Y le voy a pedir a mi hermano Jorge que pueda leer Efesios 3:21, por favor. Este lugar divinamente especificado para hacer el culto es la iglesia de Dios. Hermano Jorgito, ¿lo tienes? Amén. Efesios 3:21. Sí. Dice así, en el nombre de Jesús. Dice: a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué dice ahí, hermanos? Está diciendo que la gloria de Dios es ¿dónde? En la iglesia. Y la iglesia obviamente no es el templo, sino es donde están reunidos los hermanos. Cuando nos reunimos a la adoración del culto,
tiene que ser haber solemnidad. Amén. Por los actos mandados por Dios. Ahí tenemos Hechos 2:42 y 46 y 47 que nos hablan acerca de que los discípulos estaban perseverando y perseveraban ellos en lo siguiente. Dice el verso 42 en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. El versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí, hermanos, aparecen los 4 elementos que tiene que, o los 4 actos mandados por Dios que tiene que haber en un culto cristiano. Primero, el versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tiene que haber predicación de la palabra, una predicación expositiva. Número 1. Número 2, la comunión. La comunión. Tiene que haber relación con los hermanos. Número 3, el partimiento del pan. Nos estamos refiriendo no a comer, sino estamos refiriendo al sacramento de la Santa Cena. Y cuarto, las oraciones. Las oraciones. O sea que nosotros nos juntamos para 4 cosas. 1, la enseñanza expositiva. Número 2, la comunión unos con otros. Esta comunión hermosa que se da, la coinonía que se llama. Lo tercero, el sacramento, los sacramentos, que son 2, que son la Santa Cena y el bautismo. Y cuarto, las oraciones. Y dentro de las oraciones entra la adoración. Eso es importante. Y verso 46 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y ahí está hablando de lo mismo. Bien, en el momento en que los mandó, ¿cuál es el día? ¿Cuál es el día el que el Señor mandó para nosotros que nos reunamos? El día del Señor. El día del Señor. Y es el día del Señor para los cristianos, es el día domingo. Entonces, hermano, nosotros no tenemos ninguna justificación para no ir al culto. Ahora estamos en pandemia, pero es vital que usted se conecte por Zoom o se conecte por Facebook y esté con nosotros y sepa que está con nosotros, porque ahí tenemos comunión. Tenemos comunión. Y es importante que en el día del Señor haya comunión. Amén. Y en la manera que Dios mandó, Juan 4:24 dice que Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Así que, hermanos, Mateo 15:9 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que de otra manera la adoración sería vana, sería una adoración que sería aborrecible al Señor. Entonces nosotros nos arrepentimos y nosotros formamos otra iglesia y que ya estamos en este proyecto hace unos 3 años, más o menos, Claudio, ¿cierto? 3 años en esta nueva iglesia con el mismo nombre, pero es totalmente diferente a lo que éramos. Amén. Bien, la teología reformada. La teología reformada que es simplemente volver a la Escritura. Es volver a la Escritura. Y aquí vamos a encontrarnos con diferentes cosas. Ahora, yo no pretendo explicarlas cada una de ellas, por supuesto que no, sino solamente mostrárselas para que usted sepa que tiene mucho que estudiar, para que sepa que si usted quiere estudiar la palabra de Dios, tiene mucho que estudiar. Amén. Primero, las 5 solas de la Reforma, que son solo Escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia y solo a Dios la gloria, que son los 5 principios reformadores que ellos hicieron
o sea, que ellos descubrieron las escrituras, porque están en las escrituras, solamente la escritura, solo Cristo, solo la fe, solo por gracia y solo a Dios la gloria. Segundo, la doctrina de la gracia o los 5 puntos del calvinismo, que son la depravación total, que es una doctrina, la segunda doctrina de la elección incondicional, la tercera doctrina la expiación limitada, la cuarta doctrina la gracia irresistible y la quinta doctrina la perseverancia de los santos. No lo voy a explicar ahora, vamos a ver si lo vamos a explicar, lo vamos a enseñar mucho más adelante. Y todas estas cosas, hermanos líderes, sería bueno que las enseñáramos. La teología del pacto, ya la teología del pacto es importantísima. La teología del pacto es una interpretación de las escrituras. Nosotros todo lo interpretamos mediante el pacto, y el pacto es un pacto pero dividido en 3, que es el pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Y la teología bíblica, que la teología bíblica lo que enseña básicamente es que la escritura es un solo libro, es que tanto en el Génesis como en el Apocalipsis hablan de lo mismo. ¿Y cuál es el tema recurrente de las escrituras? Cristo Jesús. Eso se llama unidad orgánica de las escrituras. Y la escatología, nuestra escatología es histórica. Nosotros no creemos en el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es una teología que se introdujo a la iglesia en el 1830 aproximadamente, por lo tanto no es histórica. La histórica es la que es la escatología bíblica. ¿Y cuál es esa escatología histórica? Es el enfoque bíblico. No es una escuela, no es la amilenialista, no es la preterista, no es la premilenial, la postmilenial, sino que es el enfoque bíblico. Amén. Y tenemos la interpretación gramático-histórica literal, que es la predicación expositiva. Consiste en la interpretación de acuerdo al autor del texto bíblico, a los destinatarios según la gramática y de acuerdo al tipo de pieza literaria. Esto quiere decir que nosotros interpretamos la Biblia no a nuestra manera, sino que lo primero que nos preguntamos es, ¿qué dijo el autor? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Jeremías? ¿Y a quién se lo dijo? Los destinatarios. ¿Y qué gramática usó? Usó hebreo antiguo. Entonces, lo que está diciendo no es lo que dice el español, sino lo que dice el hebreo, lo que dice el griego. ¿Me entiende? Y hay que interpretar la Biblia de acuerdo a su género literario. Por ejemplo, es muy distinto interpretar el Evangelio de Juan que interpretar el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es poético, es un poema, pero el libro de Juan es una narrativa. Entonces, es importante. La gramática, la forma que fue escrita, la histórica, a quién se dirigió, el contexto histórico-cultural, qué importantísimo es eso. Nosotros estamos viendo Apocalipsis y yo hago énfasis mucho en hablar sobre lo que ellos vivían, y lo que ellos vivían nosotros lo aplicamos a nosotros mismos en este siglo. Literaria, el tipo de pieza literaria, las figuras de dicción, figuras literarias, etc. Las escrituras, hermano, se interpretan a la luz de lo que el autor de las escrituras escribió. Y esto estamos hablando del contexto inmediato, del contexto general. Bien, y por último, hermanos, tenemos la Missio Dei. ¿Qué es lo que es la Missio Dei? Es la misión del Señor. Dice Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, predicándoles, enseñándoles. Amén. Entonces, esta palabra Missio Dei es un término antiguo latino que significa la misión de Dios o el envío de Dios. Se refiere a la gran misión de Dios de restaurar a la humanidad a sí mismo.
al enviar a Jesús. O sea que no es evangelismo explosivo, no es evangelismo global, sino que es entender que yo soy un misionero, particular, y donde voy tengo que restaurar a la humanidad a Dios. Amén. Y su llamado es a nosotros, su iglesia, para tomar parte en la misión. La Missio Dei es simplemente, hermanos, vivir el mensaje de Jesús. Qué importante esto. Hay muchas personas que se llenan la boca predicando en la calle, pero sus vidas no testifican de Cristo. Así que nosotros tenemos que vivir el mensaje de Jesús y no vivirlo solo, sino en comunidad, sabiendo también que Dios está trabajando en la comunidad. Bien, conclusión. La Iglesia Reformada busca la gloria de Dios y la salvación de las almas a través de la predicación de un verdadero evangelio. La pregunta es, ¿te gustaría seguir y servir a Cristo en una iglesia reformada? Ahí anóteme la respuesta y después la comparte. ¿Quieres ser reafirmado en la fe y fortalecido por medio de la sana doctrina? También ahí responda y después lo comparte. Otra pregunta, ¿quieres llevar una vida para la gloria de Dios y para disfrutar de Él genuinamente? También anote la respuesta. Amén. Y última pregunta, ¿quieres un compañerismo sano con hermanos en la fe que siguen a Cristo? Amén. Bien, mis hermanos, gracias al Señor. Amén. Aquí voy a salir. Amén. Bien, espero que no haya sido muy tedioso. No haya sido muy tedioso. Yo no los estaba viendo. Pero lo traté de hacer con todo el corazón. Hermanos, me cansé, así que les dejo. Jorgito. Amén. Amén. No, la verdad que estuvo bien bueno y bien detallado. Qué importante es saber lo que profesamos creer. Así que